Dios, gracias porque tú eres bueno, porque cuidas nuestro corazón y nuestra mente, porque nos das fortaleza para poder disfrutar de la palabra en este día. Oramos, Señor, para que tú nos estés cuidando, para que tú nos estés animando, Señor, para que permitas que la palabra confronte nuestro corazón, que la palabra anime nuestra vida y sobre todo que nos lleve a adorarte cada día más, adorarte como familia, adorarte como creyente, adorarte como iglesia, Señor. Oh Dios, cuida nuestra mente, cuida nuestro corazón, cuida nuestro cuerpo, Señor, para siempre vivir consagrados a ti. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y sobre todo, Padre, porque tú nos fortaleces cada día. Padre Dios, bendícenos en esta mañana, bendice al predicador, a los hermanos de la alabanza, Señor, y a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Grande es el Señor, creador del universo, canta y adora al Rey de pronto, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Y ya les he dicho lo que hemos venido tratando, pues hemos venido tratando desde el capítulo 1, haciéndonos ver el apóstol que él tiene la autoridad porque él estuvo con Jesús, fue el apóstol que estuvo con Jesús durante 3 años y medio. En el capítulo 2 nos ha hecho ver que todos, porque él está dirigiéndose a una iglesia compuesta, conformada por judíos y gentiles, y como que había una discrepancia, está dirigiéndose a esa iglesia y les hace ver que todos, tanto los judíos que conocían la ley, que conocían la palabra, que Dios les confió la palabra a ellos, tanto ellos como los gentiles, todos estamos bajo pecado. Así que eso les hace ver en el capítulo 2. En el capítulo 3, pues no hay ni siquiera un justo. Todos estamos bajo el juicio de Dios. No sé si me salto en el capítulo 5, ya les he dicho, hablamos, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5, hablamos
o la palabra de Dios nos dice que solamente por nuestro arrepentimiento y decidirnos por Cristo hemos sido justificados. Pero ahora cuidado, dice el apóstol. Si Dios justifica, entonces tú vas a seguir pecando porque Dios justifica. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Tengo por aquí el bautismo como ilustración y quiero que eso lo tomen muy en serio. Todas las personas que ya han sido bautizadas y sepan lo que es, lo que significa el bautismo cuando el creyente decide por Cristo y decide también bautizarse. No es poca cosa. Así que yo tengo aquí algunos puntos que tratar. El primer punto, escúchenme, el título que le he puesto a esta conferencia o a esta predicación es Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Por qué? Porque lo que aquí dice en este capítulo es hermoso realmente. Entonces, está basada esta conferencia, Muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Romanos capítulo 6, los versículos desde el 1 al 14. Y quiero que vayamos desglosando poquito a poco esto y entendiendo lo que Dios nos dice. A lo mejor yo como predicador no soy muy práctico para decir lo que es en la práctica, cómo se comportan las gentes, pero yo lo que me he centrado, siempre me ha gustado centrarme en lo que Dios me dice a través de su palabra, en lo que Dios quiere decirte a ti en esta palabra. Así que el primer punto está basado en los versículos 1 y 2, y el título del primer punto es: ¿vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? ¿Es eso lo que dice el apóstol cuando dice: si vienes a Cristo, eres justificado, y porque eres justificado, declarado inocente, declarado justo, vas a seguir pecando entonces? El apóstol Pablo, luego de demostrar la doctrina de la justificación por la fe, según la cual Dios declara justo al pecador creyente, ahora se centra en la doctrina de santificación, que consiste en la manera como Dios produce justicia verdadera en el creyente, cuando ya Dios ha quitado el dominio del pecado en el creyente que ha venido a Cristo. Eso es lo que va a tratar el capítulo 6. El apóstol comienza su enseñanza entonces en este capítulo 6 sobre la santificación con el argumento de que a pesar de su pasado, a pesar de su vida pasada del pecador, todos los que han sido justificados por Dios experimentarán santidad en su vida personal. Permítanme leerles estos versículos de la palabra de Dios que escribe el mismo apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 6, 9. Dice, escuchen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuidado, no porque Dios te ha declarado justo, inocente, ahora con tu pensamiento quieres seguir pecando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, creo que esto es conocido, ni los idólatras, también es conocido por los hombres, ni los adúlteros, pecado conocido, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, esto que está en moda ahora, cuidado, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
toda esta lista de pecados. Los que practican esto, cuidado, como Dios justifica, entonces pues yo sigo pecando, ¿cómo Él justifica? No. Esto no es lo que Dios, el Espíritu Santo dice al apóstol Pablo, y Él comparte con nosotros. Y esto, toda esta lista de pecados: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el siguiente versículo, y esto erais algunos. Hermanos, Dios nos ha rescatado de ese fango. Esto erais algunos, mas ya, concluye el apóstol, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, lo que hablamos, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados. ¿En qué? En la sangre de aquel que fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! De amor de Dios demostrado, hecho para con nosotros. Entonces, versos 1 y 2. ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? En ninguna manera, dice la Reina Valera. En otras versiones dice, Dios no lo permita. ¿Vamos a seguir pecando? Dios no lo permita. No porque somos justificados y vamos a hacer lo que nos venga en gana, lo que nuestros pensamientos y los deseos carnales nos dicten. ¿Deberíamos vivir una vida de pecado para que abunde la misericordia? Dios no lo permita. ¿Qué dice en Romanos el capítulo 5, el verso 20? No sé si lo podemos proyectar, pero aquí en esta versión dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿vamos a seguir pecando porque sobreabunda la gracia? Dios no lo permite, en ninguna manera. Si Dios ama a los pecadores como Dios ama, como Dios justifica, entonces, ¿qué? ¿Sigamos pecando para que haya más gracia? No es eso lo que Pablo está diciendo. No es eso lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Pero el hombre dice, y los críticos de Pablo decían esto: si el trabajo del hombre es pecar y el trabajo de Dios es perdonar, entonces pequemos más para que haya más gracia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro? En ninguna manera. Dios no lo permita. Si Cristo resucitó, y aquí vamos a irnos entrando en lo que es el bautismo para que entiendan bien los hermanos. Si Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre para una vida gloriosa, nosotros también, sumergidos en él. Esta palabra sumergidos quiero que la entendamos bien. ¿Qué es sumergirse en Cristo? ¿Qué es estar en él? Si Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre para una vida gloriosa, porque así fue, Cristo murió por nuestros pecados, pero no quedó en la tumba, resucitó para una vida gloriosa. Si nosotros nos hemos sumergido en Él, cuando Él resucitó, nosotros también, porque estamos en Él.
Él resucitó para no morir nunca más. La muerte ya no se enseñoreará de Él. Él ya no muere. Cuidado, porque hay por ahí una doctrina llamada transubstanciación, que dicen que después de consagrarlo el pan y consagrar el vino, es literalmente el cuerpo de Cristo y literalmente la sangre de Cristo. Eso no dice la palabra. Coman eso en memoria de mí. Beban de la copa en memoria de mí. Entonces, nosotros como Cristo, como estamos en Cristo, sumergidos en Él, cuando Él murió, nuestro cuerpo de pecado también murió con Él. Pero cuando resucitó, nosotros también. Y aquí, para los hermanos bautizados, para las jovencitas que hace poco se bautizaron, quiero que lo entiendan bien lo que han hecho, lo que significa el bautismo, después de haber reconocido que Cristo es el único y suficiente Salvador. Este mensaje, hermanos, escúchenme, esto no es solamente para el creyente, es también para los que están para decidirse por Él o aquellos que están dudando. Pero veamos un poquito lo que es el bautismo, ilustración de la muerte al pecado. Verso 3. Vamos con el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? ¿O no sabéis? Leo yo en esta versión. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Esta palabra, el apóstol está dirigiéndose a creyentes, a personas que sabían. ¿O no sabéis? ¿Acaso que no les he enseñado, por decirlo? ¿No? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Claro. Lo que está diciendo el apóstol es que cuando nosotros nos sumergimos en Él, cuando nosotros nos arrepentimos por escuchar el Evangelio y creímos en Él, nos hemos metido en Él, perdonen esta palabra, nos hemos centrado en Él. Y cuando Él murió, yo también morí con Él. Y cuando Él se levantó de entre los muertos, como yo estoy sumergido en Él, yo también resucité. Para no morir más, para vida eterna, como Cristo. Esa es la victoria nuestra en Cristo. Verso 4. Porque si somos sepultados juntamente con Él, si somos sepultados cuando descendemos a las aguas bautismales, porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, cuidado. Viniste a Cristo. ¿Eres justificado por Cristo? ¿Que porque eres justificado vas a seguir pecando? No, tu cuerpo de pecado ha muerto. Ahora tienes vida nueva en Cristo. Gloria a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La enseñanza de Pablo es que el creyente, al recibir a Cristo, se sumerge en Él. Tengo que repetirlo esto. Se ha sumergido en Él, en su muerte y en su resurrección. O sea, cuando Cristo murió, mi viejo hombre, mi cuerpo de pecado, murió con Él. Pero cuando Él resucitó, ahora tenemos nueva vida en Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Eso es lo que han hecho
los que nos hemos bautizado. Ese es el verdadero significado del bautismo. Id por todo el mundo, dijo el Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere. El que creyere. No el que dudare. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque ha entendido lo que Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Él o tú te has sumergido en Él, estás bajo su autoridad. Él te ha tocado por la espalda con sus brazos tiernamente y te ha dicho, hey Luis, yo soy el único que puede darte libertad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Él. Los versículos siguientes, yo he puesto aquí otro punto. El creyente sumergido en Cristo, el creyente es sumergido en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Tengo que volverlo a enfatizar esto porque esto es muy importante. Veamos lo que nos dice el capítulo 6 de Romanos, verso 5 en adelante. Porque si fuimos plantados, deberíamos ponerle mucha atención a esta palabra, plantados, pero aquí no dice solamente plantados, sino porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, metidos en Él, sumergidos en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también. ¿Cómo nos recalca esto Dios en este pasaje de los beneficios que hemos alcanzado espiritualmente por venir a Él? El verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro hombre de pecado, nuestro viejo hombre pecador, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos, a fin de que no sirvamos más al pecado. No te creas que porque he hablado, dice Pablo, de la doctrina de la justificación, ahora vas a hacer lo que quieras. No. El verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si Cristo murió y yo me sumergí en Él, morí y con Él. Y entonces el cuerpo viejo de pecado ha muerto. Ahora estamos vivos para Dios, vivos por Él. Y si morimos con Él, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él ya no muere. No es como la doctrina que estuve diciendo de la transustanciación, que después de consagrar el pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo, y entonces para comerlo hay que partirlo, y entonces lo están sacrificando a Cristo en cada culto. No, eso no enseña la palabra. Cristo murió una sola vez, para siempre. Y con esa ofrenda, dice Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que creyeron en Él. Nos hizo perfectos para siempre. Ya no hace falta que otra vez vuelva a morir Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que dice el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él.
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. ¿Verdad? Qué palabra más hermosa cuando la logramos entender. Y espero que sea entendido por todos. Y que reciban la bendición de Dios. Lo que usted tiene, lo que usted ha alcanzado por venir a Cristo. Estaba pensando, cuando cantamos el cumpleaños de Eric, decía yo, como quisiera volver a tener los 21 años que él tiene, pero con la experiencia vivida, pero ser joven, pero al mismo tiempo, cuidado Luis, con que te contradigas, o como que quieras contradecir a Dios. A Dios le plujo que yo naciera el día que nací. A Dios le plujo que Eric naciera el día que Él quiso, el día que Él lo permitió. Hay muchos casos de hijos que han venido sin que yo los quisiera, sin que tú lo quisieras, pero Dios de alguna manera te dio tu hijo y está contigo y ha sido una bendición para ti. Entonces, que yo no quiera contradecir que porque ya tengo tantos años quiera ser como Él. Dios te trajo el día que quiso Él que estés aquí. Y que estés aquí hoy mismo no es casualidad tuya. Es que Dios quiso que estés aquí esta mañana. Y que escuches lo que Dios te dice. Y que recibas en tu corazón para gloria de Dios y para bendición tuya, para bendición nuestra. Amados, es tan preciosa la palabra de Dios. Yo quiero considerar el versículo 11, recalcando una vez más lo que Cristo ha hecho y lo que el bautismo significa. Yo le he puesto aquí un punto, el verso 11, que dice: sumergido en Cristo, he muerto al pecado, pero vivo para Dios. De eso he tomado para poner el título de esta conferencia: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el verso 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha conquistado para ti y para mí esta vida eterna, esta vida nueva, esta vida en Cristo Jesús. El viejo hombre ha muerto, o sea, el cuerpo del pecado ha sido librado. Escuchen esto: el cuerpo de muerte, cuando usted ha venido a Cristo, ese cuerpo de muerte ha pasado a vida. Es decir, Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha perdonado, pero el Espíritu Santo ha quitado de nosotros el dominio del pecado y nos ha dado vida. Vida en Cristo Jesús. No sé si podemos proyectar Gálatas capítulo 2, el verso 20. Gálatas 2, verso 20. Fíjese el sentir de este hombre de Dios, que debe ser el mío y el tuyo también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el amor, en la gracia que Cristo me dio. Ya no vivo yo. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Juan, el que ha creído en Cristo, hablando del apóstol, hablando del Señor Jesús con Nicodemo, el que viene a Cristo tiene vida eterna. Pero el que rechaza a Cristo no es que será condenado, ya es condenado. En Él hay vida eterna. Ha muerto el viejo hombre. La obra de Cristo nos ha dado vida eterna en Él. Él ha hecho por nosotros lo que hizo en la cruz del Calvario. Versos 12 y 13. No obedezcáis al pecado en su concupiscencia. ¿Cuáles son los deseos de la carne? A veces, y creo que recalca mucho la palabra de Dios, los deseos sexuales fuera de lo mandado por Dios, fuera del matrimonio, ¿no? Y entonces la mente quiere dominarnos y nos lleva y pensamos y nos alimentamos en esto, y muchas veces dice Santiago que el pecado, cuando es concebido, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. No obedezcáis al pecado en su concupiscencia. 12 y 13. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestros ojos, vuestras manos, vuestro intelecto, vuestros pies, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Verdad? Qué bendición. Gracias, Dios, por ello. Una vez más quiero repetir el verso 14, lo que ya les he dicho. El verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué ha hecho la gracia? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en ti? Te ha quitado el dominio del pecado. Ya estás bajo la gracia, ya te has sumergido en Cristo, y Dios ha conquistado vida eterna para ti y para mí, para los que creen en Él. Quiero terminar haciendo una pequeña reflexión para usted, hermano. Tal vez estás aquí. El otro día conversaba cuando hubo la escuelita vacacional, Misión de Amor, que la llevamos a cabo aquí. Conversaba con uno de los hombrecitos que estaban conversando conmigo, y él me dijo en estas palabras: qué bonita esta religión, es buena esta religión. Le digo, realmente nosotros no nos consideramos religiosos. No es que me he cambiado de una religión y he venido a otra religión. Tenemos ahora más bien una relación con Cristo. Y Cristo no es religión. Cristo es la persona, el Hijo de Dios, que fue enviado desde el cielo para pagar nuestros pecados en la cruz y morir por nosotros y resucitar por nosotros, ser elevado al cielo, y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Lo que quería decirles es a los amigos
Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero tal vez estás dudando de que te has cambiado de una religión y esta es otra religión. Nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo no es religión. Amén. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. El Hijo de Dios el Padre que lo envió para que Él sea el que rescate nuestras vidas. Amén. Apreciados amigos que todavía no se han decidido por Cristo, tú que estás tal vez dudando, tú que estás pensando, si me decido por Cristo, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? Eso me pasó a mí, por supuesto. Mi madrecita, le expliqué, Dios me dio palabra para explicarle a ella lo que Dios había hecho conmigo. Y ella me dijo, recuerdo sus palabras. Ella ya está ahora con el Señor. Ella después llegó a los pies de Cristo. Vivió algunos años siguiendo la fe de Cristo, pero al final Dios la llevó y ahora ya está con Él. Ella me dijo, hijo, a lo mejor esa sea la verdad, pero creo que yo no estoy preparada para ir. Tal vez puedes tú decir eso, estar pensando eso, que tal vez el Evangelio es bueno, pero que no estás preparado, o si no, ¿qué dirá mi madre? ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué dirá mi familia? Mis amigos, mis compañeros y la gente, que también me pasó a mí. Al principio, cuando yo me decidí por Cristo, tenía cierto temor, pero a la final Dios afirmó la fe de Cristo en mí y pude seguir a Él y permanezco en Él, gracias a Él, gracias a Dios. Quiero decirte, amigo que estás tal vez dudando o que no quieres decidir, ninguno de ellos, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, a ninguno de ellos te puede dar la salvación. Y cuando tú te presentes ante Dios, no tengas que decir, es que mi madre, es que mi padre, es que mis amigos, es que mis compañeros me estorbaron y por eso yo no fui a Cristo. Hermano, eso delante de Dios no te va. Solamente si tú has decidido por Él, Él es el que lava tus pecados en su sangre si vienes a Él. Él es el que murió por ti. Y si tú no te sumerges en Él, no vas a vivir para Dios. Entonces, que esto sea en ti. Ninguno de ellos te van a salvar de la condenación eterna. Cuando te presentes a Dios, lo único que Dios aceptará es darte entrada si es que estás limpio de pecado, y solamente Cristo es el que te puede limpiar por tu sangre preciosa que derramó en la cruz por ti y por mí. Para las personas que estén indecisas todavía. Pero ahora quiero referirme a los creyentes y con esto termino. A ustedes, amados hermanos, espero que lo que la palabra de Dios nos ha dicho hoy sea una realidad en tu vida. Que tú en verdad te hayas sumergido en Cristo, que hayas muerto en Cristo y que hayas resucitado con Él a la vida eterna. No olvides jamás que cuando viniste a Cristo, Jesús el Señor nuestro, fueron sumergidos en Él, fueron injertados en Él, en el árbol de vida, que es Cristo el Señor, por quienes tendrás entrada en el cielo. Esto de sumergirse en Él, yo no sé cuántos conocen lo que es un injerto. Tengo por aquí un hermanito mío que él sabe hacer injertos inclusive. Y el injerto es que cogen una plantita que es buena y la injertan
en el árbol vago, en el árbol que no quiere dar fruto, pero le injertan en el tronco vago y la plantita nueva, la rama nueva injertada en él, chupa, se alimenta de la savia del árbol y llega a ser una planta, un árbol que da buen fruto. Yo lo he vivido, yo he sembrado eso. Yo he sembrado plantas injertadas y me han dado buen fruto y me dan buen fruto. Injertados nosotros en Cristo, podremos dar fruto para Él. No se olviden, hermanos, que ustedes ya han sido sumergidos en Él, han muerto en Cristo y han resucitado en Él. Escúchenme estas palabras que Martín Lutero dijo. Los leí en un libro que ya creo que me he olvidado, pero quiero resumirlo algo de lo poco que me acuerdo. Pero Martín Lutero dijo esto, escuchen. Cuando el pecador arrepentido recibe a Cristo, su alma se casa con Cristo el esposo y le entrega todos sus pecados y todas sus transgresiones, rebeliones, flaquezas, y se rinde a Él. Viene a Él, se postra delante de Él, y Él, Cristo, el esposo, con quien el alma se casa, y el esposo le reviste de todo su amor, de toda su justicia, de toda su misericordia, y le hace poseedor de sus bienes eternos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia de Cristo? Todos los bienes del Padre. Si nosotros somos coherederos con Cristo, dice la palabra, seremos poseedores de todos los bienes de Cristo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta gran bendición de ser tus hijos, de ser conocedores de tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos hace entender tu palabra y nos llenas de bendición eterna. Gracias, bendito Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.